en dos formas, la caja de ahorro y el fondo de ahorro. ¿Sale? Primero que nada, la caja de ahorro, para excluirlo, la caja de ahorro es una prestación, bueno, no una prestación, pero sí es una facilidad que donde interviene el trabajador sin la participación del patrón en la cuestión económica. ¿Ok? El patrón solamente se limita a ver, arbitrar, nada más. ¿Sí? No aporta nada. Vamos a excluir de entrada. ¿Ok? Vamos a continuar con el fondo de ahorro. Aquí en esta parte implica, ahí sí implica erogaciones para el patrón. Fíjense, hay una cuestión, el por qué el patrón otorga estas prestaciones buscando que este concepto sea importante para el paquete al trabajador. ¿Por qué? Pues fíjense, en muchos casos hay empresas que ya no otorgan esta prestación, ¿sale? Pero lo vamos a necesitar. Es necesario que se analice porque es una de las prestaciones que a lo largo del tiempo cobra mucha importancia. Primero, en esas aportaciones donde se interviene el patrón, esas son deducibles cuando, primero, el requisito para todas las prestaciones de los trabajadores que sean generales, que se otorguen a todos los trabajadores. Las aportaciones que el patrón efectúe sean igual al monto aportado por los trabajadores. ¿Sale? Primer requisito, o mayor, igual o mayor que el de los trabajadores. Otro, que la aportación del patrón no exceda del 13% del salario del trabajador. Además, otro tope, que esta aportación no exceda de 1.3 veces el valor de la UMA elevado al año y que se cumplan los requisitos de permanencia que establece el reglamento de la ley. ¿Cuáles son estos requisitos? Pues el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Ok? El reglamento me dice que el plan establece que el trabajador pueda retirar las aportaciones únicamente al término de la relación de trabajo o una vez por año. Una vez que su trabajador solicita o hace un retiro en este año más de una vez, a partir de ese entonces que ha dejado de cumplir los requisitos, serían grabados todas las aportaciones del patrón. ¿Ok? Segundo requisito, el fondo se destine a otorgar préstamos a los trabajadores participantes y el remanente se invierta en valores a cargo del gobierno federal, así como en títulos valor o en valores de renta fija. Tercero, cuando haya préstamos otorgados a trabajadores de ese mismo fondo de ahorro, que garanticen con las propias aportaciones, los préstamos no deben de exceder del monto que el trabajador tenga aportado, ¿sale? Hasta lo que él tenga aportado es el tope que le pueden otorgar como préstamo. Y dice aquí, siempre que estos sean otorgados una vez al año. El detalle aquí de este fondo de ahorro es que cuando el trabajador hace uso de ese préstamo, como todos los demás trabajadores, hacen crecer el rendimiento, porque los intereses que los trabajadores que solicitan el empréstito lo tengan que pagar, en ese momento también la aportación al fondo también crecería. Cuando se otorgue más de un préstamo al año, las aportaciones que se efectúen al fondo de ahorro son deducibles siempre que el último préstamo entregado al trabajador se haya pagado en su totalidad y hayan transcurrido 6 meses desde que se cubrió la totalidad de dicho préstamo. O sea que solicitas más de un préstamo, lo pagas y después de 6 meses puedes
se haya cubierto. Ok, ¿cómo sería el tratamiento? Vamos a suponer un trabajador que tiene un salario mensual de 13,850. Al año son 166,200 pesos. Salario del trabajador, la base. ¿Ok? 13% en un mes son 1,800,50 pesos. O sea, en un mes el trabajador aporta 1,801, el patrón otros 1,800, tiene 3,600 pesos. ¿Ok? Entonces, esos 13,800, ¿a qué se refieren? Una aportación en conjunto, ¿verdad? Fíjense, si el trabajador hace un retiro en más de 2 años, pero de su propia aportación, o sea, tendría dos bases, la que aportó el patrón y la que aportó el trabajador. Si el trabajador retira más de 2 veces, pero la aportación de él no se estaría incumpliendo el requisito. ¿Ok? Ahorita vemos eso más a fondo. Vamos a ver en el año. El salario mensual, 13,850. Quedamos que en el año son 166,200 del trabajador. ¿Ok? El 13% en el año son 21,606. Vamos a ver si en este caso el trabajador hace o no retiros. ¿Cuál sería el límite para que sea todavía deducible para el patrón y del otro lado también exento para el trabajador? Valor de la UMA en este año 2022 son 96,22. Al año, 1,3 al año, 1,3 por 365 nos da 474,50 por 96,22. Entonces, el tope anual, 45,656,39. ¿Ok? Ese es el tope. ¿Cuánto otorga el patrón? 21,606. Entonces, 21,606 no excede del tope de 45,656,39. Por lo tanto, lo que aportó este patrón de 21,606 es completamente deducible. No excede de los 45,656. ¿Ok? Ese sería el requisito en el impuesto sobre la renta. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué tiene este tratamiento y no vemos lo de previsión social? Fíjense, el tratamiento de previsión social ya tiene un artículo diseñado para el concepto de previsión social. ¿Y qué pasa con el fondo de ahorro? Dice aquí, artículo 93, fracción 11 de la ley del impuesto sobre la renta. Dice, no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Y dice, provenientes de cajas de ahorro de trabajadores y de fondos de ahorro establecidos por las empresas para sus trabajadores cuando reúnan los requisitos de deducibilidad del título 2 de esta ley o en su caso del presente título. Ok, ya me señala un artículo que es la fracción 11 del artículo 93, ¿sí? No me dice que en el caso de previsión social esté incluido el fondo de ahorro. Por lo tanto, si yo tuviera una prestación, yo patrón, otorgo una prestación al trabajador de fondo de ahorro, además le doy vales de despensa, en el año la previsión social cumple un límite de sumados salarios más previsión social comparado con cuánto, 7 veces el valor de la UMA elevado al año, ¿sale? Pero este fondo de ahorro que yo le otorgue al trabajador no se incluye en previsión social. Ya tiene aquí un tratamiento. ¿Cuál es la ventaja? Pues que no influye tanto el fondo de previsión social. Todos los conceptos de previsión social, porque no solamente es, por ejemplo, los vales de despensa, que es el más común, alimentación, no sé, ayuda para gastos de transporte, becas educacionales y demás. ¿Ok? Ese es el concepto de previsión social desglosado en varios otros conceptos. ¿Ok? Pero aquí el fondo de ahorro no entra en previsión social. Estamos hablando de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Sale? Contractualmente es una prestación. Que yo le otorgue ahorro a mis trabajadores es completamente señalado como una prestación. Eso sí, sin ninguna duda, es una prestación. Ahora bien,
previsión social. El ahorro es previsión social. Vamos a verlo de esta manera. No me voy a meter mucho a detalle, pero en términos laborales, por ser contractual, sí es una prestación, pero para efectos del tratamiento fiscal, para el impuesto sobre la renta, el fondo de ahorro no es previsión social. ¿Ok? Nada más lo quiero aclarar solamente para este caso. ¿Sí? Fondo de ahorro no entra en previsión social para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. Cuestiones laborales es otro tratamiento. ¿Sale? Nada más para ponerlo claro y tener ese tratamiento. Ahora bien, en cuestiones laborales, el fondo de ahorro se constituye con aportaciones tanto del patrón como de los trabajadores. Acabamos de ver que en la caja de ahorro no se incluye, ¿sale? El fondo de ahorro sí, porque la caja de ahorro no hay una aportación del patrón, por lo tanto no hay un ingreso. Las aportaciones del patrón es un ingreso que beneficia al trabajador. Ok, quedamos que el patrón aporta al fondo de ahorro, a la caja de ahorro no. La aportación del trabajador no es un ingreso, ya que se descuenta de su sueldo. Efectivamente, vamos a ver otro ejemplo. El salario del trabajador, vamos a suponer, son 10,000 mensuales y que aportara al fondo un 10%, o sea, 1,000. ¿Ok? Entonces, en un mes, suponiendo que estamos en enero, el fondo se constituye con 1,000 del trabajador más 1,000 del trabajador, y ya tienen 2,000. ¿Sale? Llega el mes de febrero. En el mes de febrero, otros 1,000 del patrón, otros 1,000 del trabajador, otros 2,000, van 4,000. Y vamos a suponer que al trabajador se le regresa lo que él aportó el mes pasado. ¿Sale? Entonces 4,000 menos 1,000 que le regresan son 3,000. ¿Sale? Llega el mes de marzo. Tenían un fondo, ¿verdad? 3,000. Y aportan otro 2,000, van 5,000. ¿Sale? Pero le regresan su aportación, quedan 4,000. ¿Sale? A esos 5,000 llega el mes de abril, van 7,000. ¿Sale? Y le regresan su aportación, quedan 6,000. Ojo aquí, ya hizo más de 2 retiros, ¿verdad? De hecho, ya al haber retirado 2 veces, ya excedió del límite. Por lo tanto, fíjense, ¿es deducible o no es deducible? ¿Sí? Esa es la pregunta. Quedamos aquí. Dice aquí. mm, Más de un préstamo al año, las aportaciones que se efectúen. Es el primer párrafo. El plan establece que el trabajador pueda retirar las aportaciones de que se trate únicamente al término de la relación de trabajo o una vez por año. O sea, son dos, ¿verdad? Por lo tanto, si ya le regresé 3 veces, ya no es deducible. Ojo aquí, se le regresó lo que él aportó. Y quedamos, fíjense, si su salario fuera de 10,000 y le quitamos 1,000 para el fondo de ahorro, se queda con 9,000, pero los 10,000 es salario, sigue siendo salario. Que una parte se fue al fondo de ahorro, eso es otra cosa, pero ya estuvieron grabados. Él se puede llevar una, dos, tres, 4 veces, las veces que sean, siempre y cuando sea su propia aportación, no se está llevando el ingreso, por lo tanto, no están excediendo de los límites y por lo tanto, este fondo de ahorro sigue siendo deducible porque no se está llevando nada del ingreso. El ingreso es lo que aportó el patrón. Lo que aportó el trabajador no es ingreso, fue salario. ¿Sale? Los recursos del fondo usualmente se destinan al otorgamiento de préstamos a los trabajadores a las tasas de interés más bajas. ¿Ok? Es un beneficio. Fíjense aquí. Aquí hay una tesis que dice, fondo de ahorro forma parte del salario integrado. Ojo, no estamos hablando de salario base de cotización, estamos hablando del salario integrado, porque no es lo mismo.
Si el expediente del juicio se advierte que el fondo de ahorro reclamado por el trabajador era una prestación que percibía a cambio de sus servicios, ya que el patrón le proporcionaba una cantidad fija de manera constante y permanente a su salario por ese concepto y sobre la cual tenía libre disposición, debe considerarse que sí forma parte de su salario integrado, sin que obste a lo anterior el hecho de que el citado fondo tenga como función primordial incentivar el ahorro del trabajador, porque si éste acredita que aparte de la cantidad que él aportaba, el patrón le otorgaba una suma igual que le depositaba a su salario, la que percibía de manera continua y permanente y sobre la cual tenía libre disposición, es evidente que la referida prestación reúne las características que deben tener los componentes que integran el salario. ¿Ok? Es lo que les menciono. Entonces, si el patrón le otorga una prestación, independientemente de que él se lo esté llevando, la de suya, entonces sigue siendo una prestación, aunque aquí se habla de que se lo pueda llevar, aunque, incluso dice aquí, aunque la intención sea incentivar el ahorro para el trabajador. O sea, no importando eso, sigue siendo parte de su salario. ¿Ok? Eso es cuestiones laborales. Salario integrado, no salario base de cotización. Ahora sí, para efectos del salario base de cotización, dice aquí, el artículo 27 de la ley E, se excluyen del salario base de cotización el ahorro cuando se integre por un depósito de cantidad semanaria, quincenal o mensual igual del trabajador y de la empresa. Y luego viene una aclaración. Aquí, en el caso de la caja de ahorro, no se trata de un ingreso para el trabajador, ya que se forma con aportaciones del salario del trabajador y no interviene el patrón, por lo tanto, no hay integración al salario base de cotización, la caja de ahorro. ¿Por qué? Porque es de su dinero que él aportó, no aportó nada al patrón, o sea, no hay ingreso, ¿sale? No es parte ni del salario integrado ni del salario base de cotización. Ahora bien, aquí hay una tesis, otra, perdón, este es un criterio del Consejo Técnico, es el acuerdo 494 diagonal 193 del 18 de agosto de 1993. Una aclaración, esta hace referencia al, a la ley vieja, ¿sale? La ley nueva, ya no nueva, pero la ley actual entró en 1997. Por lo tanto, aunque habla de agosto del 93, sigue aplicando para la ley actual. Sí, nada más se adecuan las disposiciones que hagan referencia al mismo texto de la ley anterior. Y dice aquí, este Consejo Técnico con fundamento en los artículos 240, fracciones 1, 4 y 12, 252 y 253, fracción 10 bis de la ley del Seguro Social. Habla de la ley anterior, ¿eh? Dice aquí, contenido en el acta 12 de agosto. Acuerda lo siguiente, me brinco esta parte. Fracción 1, fondo de ahorro. La fracción 2 del artículo 32, que ahora es fracción 2, pero el artículo 27, establece que cuando el ahorro se integre por un depósito de cantidad semanaria, quincenal o mensual igual del trabajador y de la empresa, o sea, la misma aportación, no integra salario, pero si se constituye en forma diversa o puede el trabajador retirarlo más de 2 veces al año, integrará salario. Cuando el fondo de ahorro se integra mediante aportaciones comunes y periódicas, o sea, permanentes, la misma cantidad, y la correspondiente al patrón sea igual o inferior a la cantidad aportada por el trabajador, no constituye salario. Y si la contribución patronal al fondo de ahorro es mayor que la del trabajador, el salario base de cotización se incrementará únicamente en la cantidad que exceda a la aportada por el trabajador. O sea, si el patrón y el trabajador aportan lo mismo, no hay integración al salario base de cotización. Si el patrón aporta una cantidad menor que la del trabajador, entonces tampoco hay integración. Pero cuando el patrón aporta más que el trabajador, la diferencia es la que se integra al salario base de cotización. ¿Sale?
Fíjense, aquí no me habla del 13%. Eso viene en la ley del impuesto sobre la renta. Pero para igualar los topes y para no tener tanto trabajo para cálculo, generalmente tomamos el mismo tope, el 13%, que no es un tope laboral. Es decir, la ley federal del trabajo no me dice que hasta el 13% es el tope del fondo de ahorro. No, eso es de la ley del impuesto sobre la renta, pero la generalizamos para la ley del seguro social, nada más para que tengamos un poco más de facilidad para el manejo del salario. Ok, pero al final de cuentas es lo mismo, ¿sí? Entonces, tomamos ese 13% no porque la ley del seguro social me lo señale, sino porque lo tomamos para igualar la base para la ley del impuesto sobre la renta. Ok, entonces aquí, si el patrón aporta y por eso viene el 13% que no viene en la ley del seguro social, ok, si el patrón aporta un 13% y el trabajador otro 13%, la misma cantidad, no hay integración. Si el patrón aporta 13% y el trabajador aporta 12, 10 o menos, tampoco integración. ¿Ok? Ahora bien, si el trabajador aporta el 13% y el patrón un 10%, esa diferencia del 2% se integra al salario base de cotización. ¿Ok? Entonces aquí el detalle es que lo que el patrón aporte en cantidad mayor que el trabajador siempre va a ser lo que se integre al salario. Ejemplo aquí, tenemos un salario, una persona que tiene 13,850 pesos y en sus prestaciones se le otorga esto, fondo de ahorro. ¿Ok? Él aporta un 10%, mientras que el patrón aporta un 13%. Aquí, por eso estamos haciendo y la aclaración de que ese 13% no viene en la ley del Seguro Social, sino en la ley del impuesto sobre la renta. Nada más para que tomemos la misma base. Ya vimos hace rato si es deducible para el patrón, si es exento para el trabajador y ahora si causa cuotas al Seguro Social. Los 13,850 por el 13% que aporta el patrón son 1,800,50. 13,850 por el 10% que aporta el trabajador son 1,523,50. La diferencia son 277 pesos. Como el patrón aportó más que el trabajador, entonces se integra esa diferencia de 277 pesos. Como es una aportación del mes, para hacer el cálculo diario lo dividimos entre 30. Bueno, aquí ya no me meto entre 30 o 30,4. Nada más para efectos didácticos lo dejamos en 30 y me da 9,23. Ok, entonces el salario base de cotización del trabajador a ese momento tuviera las de ley mínimas, aguinaldo, prima vacacional y salario ordinario más 9,23 pesos, que se integraría a su salario. ¿Sale? Ahora tenemos otro detalle. No solamente es la ley del impuesto sobre la renta para la retención del trabajador, no solamente es el seguro social para integrar el salario base de cotización, no solo es el Infonavit para la integración al salario base de aportación, sino ahora, ¿qué pasa con los pagos que yo hago al trabajador en el Estado de México y en la Ciudad de México? Hay otros costos, hay otros conceptos en otros estados del mismo país, pero bueno, sería buscar en cada una de las legislaciones estatales para verificar cuál sería la cantidad que le cuesta al patrón estos pagos. ¿Ok? Vamos a tomar solamente dos ejemplos. Ciudad de México y el Estado de México. En la Ciudad de México hay un impuesto local que es el impuesto sobre nóminas. Dice aquí, se encuentran obligados al pago del impuesto sobre nóminas las personas físicas y morales que en la Ciudad de México realicen erogaciones en dinero o en especie por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado, independientemente de la designación que se les otorgue. Ok, luego dice aquí, para los efectos de este impuesto, impuestos sobre nóminas, se considerarán erogaciones destinadas a remunerar al trabajador, en el caso del trabajo personal, subordinado, las siguientes. Voy a brincar hasta la fracción sexta y dice,
participación patronal al fondo de ahorro. No dice la constitución del fondo de ahorro, porque ahí integraría también la parte del trabajador. Especifica que solamente se trata de la aportación del trabajador. ¿Por qué? Porque como quedamos, lo que el trabajador aporte no es un ingreso, es de su dinero, ¿sí? Su dinero del salario lo pasaron al fondo de ahorro y el total que recibió de salarios, no el neto, el total, ya causó impuestos sobre la renta y ya se integró al salario base de cotización. Por eso aquí no se considera. Entonces, lo que el patrón aporte, ese sí se integra. Y aquí hay un detalle. En el caso de la ley del impuesto sobre la renta, me pone ciertos límites y si no los excede, es deducible y el trabajador es exento. En el caso de el salario base de cotización para efectos del seguro social, si el patrón aporta más que el trabajador, se integra. Si aporta lo mismo o menos, no integra. Pero aquí dice lo que él pague. Por lo tanto, la participación del patrón al fondo de ahorro causa completamente impuestos sobre nóminas a un 3% o 3.5. Bueno, dependiendo, porque hay varios tipos de, del impuesto, porque incluso no en todo se llama impuesto sobre nóminas. En el Estado de México se llama impuesto sobre erogaciones al trabajo personal. Ok, pero aquí se llama impuestos sobre nóminas. En otros estados incluso no hay, o si las hay escalonadas, a lo mejor de cierto rango, una tasa del 1%, el siguiente escalón 1.5, luego 2% y así. Puede ser así. O que digan hasta cierta cantidad y lo demás no causa. ¿Ok? Entonces, todo depende en qué estado. Ahí sí cada quien tendría que ver en el estado en que se encuentren la tasa que les corresponde. Hablamos aquí, Ciudad de México sí causa y sobre el total pagado. No es sobre la diferencia y no es exento, no tiene parte exento. Entra a la base total grabada para efectos del impuesto sobre nóminas. ¿Sale? Ahora bien, el impuesto sobre erogaciones en el Estado de México. Aquí, como ven, tiene otro nombre y no se llama impuesto sobre nóminas y no es exclusivo del trabajo personal subordinado. Por ejemplo, en la Ciudad de México, si a mí me pagan ingresos asimilados a salarios porque se justifica porque no soy trabajador, entonces no causa impuestos sobre nóminas. Pero en el Estado de México no me dice que sea impuesto al trabajo personal subordinado, sino al trabajo personal subordinado o no. Por lo tanto, si yo le pago a alguien ingresos asimilados a salarios en el Estado de México, causa impuesto sobre erogaciones. ¿Sale? Dice aquí, están obligados al pago de este impuesto las personas físicas y jurídicas colectivas, incluidas las asociaciones en participación. Igual que como pasa en el impuesto sobre la renta, aquí dice incluyendo las asociaciones en participación. Ya dijimos por qué, ¿sale? Dice que realicen pagos en efectivo o en especie por concepto de remuneraciones al trabajo personal. Y no dice subordinado, ¿eh? Prestado dentro del territorio del Estado independientemente de la denominación que se les otorgue. ¿Sale? Y luego dice, para los efectos de este impuesto se considerarán remuneraciones al trabajo personal las siguientes. Y me brinco también, y es un texto similar al Código Financiero de la Ciudad de México, y dice pagos de participación patronal al fondo de ahorro. ¿Ok? Exactamente lo mismo que en la Ciudad de México. En el Estado de México, lo que yo le pague al trabajador, bueno, se lo pago, pero no se lo entrego. Se lo pago mediante un depósito que yo entrego al banco donde tiene otorgado, donde está administrado el recurso del trabajador. Entonces, no se lo entrego directamente, pero es un ingreso para él porque se lo voy a aportar a ese fondo de ahorro. Y ese fondo de ahorro es lo que para el trabajador va a causar el impuesto. No hay parte exenta, no hay límite, ya con el simple hecho de que sea trabajo personal. ¿Sale?
Incluso fíjense, el impuesto cedular y lo derivo aquí, en este impuesto local. ¿Qué tal si yo tengo ingresos por honorarios? Entonces el pagador no es mi patrón, ¿verdad? No lo es, pero me paga. Él tiene que pagar impuestos sobre erogaciones. Pues sí. ¿Por qué? Porque aquí dice, se consideran remuneraciones al trabajo personal. No me dice trabajo personal subordinado. ¿Sale? Entonces, todos esos pagos causan, al menos en el Estado de México, impuestos sobre erogaciones. Ok, entonces ya me causó, ya me causó un costo adicional. ¿Sale? Entonces ya tengo impuestos sobre la renta, ya tengo seguro social, ya tengo, bueno, lo que al mismo tiempo lo que tendría en el Infonavit, pero ahora en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Querétaro y en donde tengan costos por erogaciones, por pagos a estos gastos, causa impuesto sobre nóminas, impuesto sobre erogaciones, impuesto sobre trabajos personal y bueno, dependiendo, porque muchos tienen otros nombres distintos. O no los tienen, ¿eh? Si hay estados, hay muy pocos, pero sí hay, creo que 2 estados donde no causan este impuesto. ¿Ok? Recomendaciones en cuestiones laborales. Cuando al trabajador se le pague su fondo de ahorro, hay que solo firmar de conformidad lo que esté recibiendo. Ok, aquí es un texto ejemplo donde va a decir, bueno, por la cantidad que le estoy entregando. Entonces, con fundamento, el trabajador dice, estoy de acuerdo, percibo esta cantidad y al final hay una firma de conformidad, patrón que paga, trabajador que recibe y 1 o 2 testigos. Y más cuando hay sindicato es muy importante estos conceptos, ¿eh? Dice aquí, con esta fecha recibí de quien se lo entrega la cantidad de lo que voy a percibir por concepto de fondo de ahorro e intereses. Sí, los intereses muy importante. En su caso, por el lapso comprendido de mes tal año a otro mes de 2001, 2002, 2020, 2022, donde sea. Lo anterior de conformidad con la cláusula X del contrato de trabajo vigente en la empresa. Y dice deducciones, pago préstamos, pago intereses, aportaciones adeudadas, otros. ¿Qué es esto? Pues que yo voy a tener los ingresos totales. Patrón aportó X cantidad, trabajador aportó X cantidad, ese es el total. Luego, deducciones que serían préstamos otorgados, más intereses que ganó el trabajador. Ojo aquí, el concepto es impuesto sobre erogaciones, pero porque estamos otorgando una prestación que es el ahorro, aportación al fondo de ahorro. Los intereses que se perciban no es parte de la aportación del patrón. Por lo tanto, esa no ha estado grabada. ¿Ok? No fue parte del salario. ¿Lo percibió? Sí lo percibió. No deriva, ojo aquí, los intereses no derivan de la prestación de un servicio personal subordinado, derivan de una inversión. Entonces, esos intereses tienen un tratamiento fiscal y causan impuestos sobre la renta. ¿Ok? No causa impuesto, o bueno, más bien no se integra al salario base de cotización porque no es parte de su salario. No lo percibió como salario. No se paga impuestos sobre erogaciones, no se paga impuestos sobre nóminas, no es salario. Ese es un ingreso adicional, aparte, financiero por parte del banco. Es un rendimiento aparte. ¿Sale? Eso sí, tiene otro tratamiento, no integra el salario base de cotización. ¿Sale? Nada más para aclarar este punto. Y bueno, ese sería un ejemplo. Aquí es importante que el trabajador lo firme de conformidad, porque en el caso de una demanda, pues ustedes necesitarían un documento para respaldarse que el patrón haya pagado al trabajador la cantidad justa, la cantidad que él sabe que tiene ahorrado. ¿Sale? Y otra cosa, recomendaciones para la entrega. ¿Cuándo se le entrega
el fondo de ahorro al trabajador. Muchos creerán, pues a fin del año, ¿no? O sea, empieza el año, empiezas a ahorrar, termina el año, se lo integras, se lo regresas al trabajador. Ojo aquí, no quiere decir ni está forzado que al final del año se le pague al trabajador. Hay empresas, a mí me ha tocado también dar un consejo y se implementó de esa manera, que en una empresa al trabajador se le entregue su fondo de ahorro en junio. Sí, a finales de junio se le entrega, no en diciembre. Ok, oye, ¿pero por qué? Bueno, fíjense, en diciembre el trabajador tiene un aguinaldo, ¿sale? Después tiene a lo mejor su PTU, para los que tienen, para los que no, pues está bien, no, y son muy pocas, ¿ok? Pero a mediados de años se puede quedar sin dinero. Entonces es donde empieza el trabajador a conseguir dinero y el problema de solicitar un empréstito a la empresa. Entonces, lo que hace la empresa es, mira, esa prestación no te la voy a entregar en diciembre, te lo voy a entregar en junio, a finales de junio. ¿Para qué? Para que todo el año tengas dinero y sea asegurado. En diciembre tienes el aguinaldo y en junio vas a tener tu fondo de ahorro. Por lo tanto, no vas a tener o no deberías tener problemas económicos a lo largo del año, porque incluso si ya estás endeudado, hiciste una compra, ok, comprometiste tu fondo de ahorro, cuando lo percibas, pagas, pero eso te da un financiamiento un poco más inteligente, ok. Entonces, ese es de los puntos que tenemos que analizar para la fijación de prestaciones al trabajador, ¿sí? Esto es muy importante. Lo que antes se hacía, después con la entrada del outsourcing, se dejó de trabajar esto de analizar las prestaciones a los trabajadores. Ahora hay que volverlo a hacer, ¿sí? Analizar todos los conceptos para que causen menos impuesto y se le remunere lo mejor posible al trabajador. Ok, pues entonces aquí ya vimos dos puntos importantes: cómo no causar cuotas al seguro social y cómo hacerlo completamente deducible y que al ser exento también para el trabajador no haya tanta retención del impuesto. ¿Sale? Entonces sería una manera de remunerar inteligentemente a los trabajadores. Eso sería todo por mi parte y estaremos platicando más temas de estos de nóminas, que es muy importante, y en general cualquier cuestión fiscal, laboral, mercantil, seguridad social y demás. Muchas gracias y hasta la próxima.